Buenas tardes, queridos amigos. Siguiendo en el curso de literatura brasileña, hoy vamos a hablar de Machado de Assis, uno de los más grandes escritores universales en idioma brasileiro, no solo portugués, y además de eso, referirnos a una especie de ensayo que escribió, publicado en Nueva York en 1873 y que constituye una segunda declaración de independencia de lo que es la literatura brasileña. Yo lo hago desde un punto de vista de lo que es translectura, lo que está detrás de la lectura en el momento actual de este manifiesto, que en su momento tuvo importancia, pero más que nada tuvo la gran importancia de dar un fin a un proceso que es con la Semana de Arte de 1922. Es muy interesante porque es el ingreso de Brasil al modernismo, como se conoce, y la eterna lucha entre lo cosmopolita, lo regional y el color local, que es la crítica que Machado de Assis hace a sus contemporáneos y hacia él mismo. Es un producto histórico de los años 1821, 1822 y 23 que se da la independencia brasileña realmente como la conocemos. La lucha grande que se da es entre el nacionalismo, lo que se llama el universalismo, el color local, y la gran influencia que tienen los escritores europeos de lengua inglesa, francesa e italiana en un hombre como Machado de Assis, que nunca salió de su país y que su trabajo que siempre hizo estuvo centrado en sus labores cotidianas día con día. Instinto de nacionalidad, un análisis de la literatura contemporánea de él, se publica extrañamente en Nueva York en un periódico de habla portuguesa y de alguna manera se publica en sucesivas veces en los 10 años que siguen del 73 al 85. Es una carta de emancipación literaria, cultural y casi política de un escritor profundamente criollo, como es él, pero con una gran cultura de lecturas, ¿verdad? Es uno de los hombres que se caracterizan en el Brasil de ese tiempo por la gran lectura que tenía, sobre todo de Laurence Sterne, Shakespeare y los grandes escritores franceses románticos y simbolistas. Como cuando yo digo carta de emancipación, quiero decir o señalo que es como una declaración de independencia en tres planos específicos: el plano político, el plano cultural y el plano más importante en Machado de Assis, que es el plano lingüístico. Acababa de publicar sus cuentos, ¿verdad? Los cuentos fluminenses, que fueron muy elogiados, pero que también establecieron un gran distanciamiento entre él y los otros escritores del Brasil, sobre todo aquellos que usaban el naturalismo, el criollismo o lo que se llamaba regionalismo, diciendo que solo se usaran el lenguaje y los temas propios del Brasil. Machado de Assis indudablemente no pensaba igual. Ahora lo vemos desde una perspectiva en que las obras completas de él, ¿verdad?, que se publican en español y también en brasileiro a partir de los años 50, nos muestran que hay un Machado de Assis que es poeta, primero; segundo, novelista, cuentista, hombre de teatro, periodista y ensayista. Eso da una idea. En su momento tal vez no fue él precisamente comprendido por sus contemporáneos, pero sí por la historia, que era lo que a él le interesaba, los tiempos que vienen, como decía él. No es un manifiesto, yo difiero de los que creen que es un manifiesto, sino que es un ensayo concreto sobre crítica y teoría literaria que demuestra lo profundamente educado que era él respecto a la herencia europea. Tampoco es una proclama, como se dijo momentáneamente en su época, ¿verdad?, sino que es una toma de conciencia de lo que es un escritor
brasileño. En ese momento, por supuesto que Machado de Assis no es el único latinoamericano o hispanoamericano que tiene esa idea. Es el cortar de un solo tajo con la herencia específica de lo que era la colonia, los países que habían colonizado a América, y descubrir el lenguaje como lo había descubierto muchísimo antes Sor Juana Inés de la Cruz. El castellano en el caso de ella y el portugués brasileiro en el caso de Machado de Asís. Hay una diferencia básica, ¿verdad?, en lo que él plantea, que es la naturaleza. Los escritores costumbristas brasileños de su tiempo le daban una importancia lógica muy interesante a la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Machado de Asís descubre en el brasileño brasileiro de ese tiempo y en el lenguaje del Brasil la vida interior, lo que se llama la naturaleza humana. En eso es un precursor, porque plantea en sus personajes una visión muy interesante psicológica, de la cual carecían. La naturaleza, esto se vino a dilucidar en América Latina con Doña Bárbara o las obras de Rómulo Gallegos. Fue el último instante en que la literatura latinoamericana creyó que podía seguir siendo costumbrista criollista. Él dijo una cosa muy interesante, que todo costumbrismo puede ser universal. Me explico, Madame Bovary, los escritores rusos, los escritores franceses que él conoció a profundidad, Laurence Sterne, que fue su modelo, ¿verdad? Eran escritores que de alguna manera creían que se podía pasar de lo particular o lo universal. América está presente, Brasil está presente en él, y sobre todo he insistido yo siempre mucho, el lenguaje brasileño se convierte en una obra maestra en manos de Machado de Asís. Él se refiere al futuro de una manera muy interesante y entiende que la generación que le sigue y posiblemente la que le vuelve a seguir no concretan eso. Un estudioso en los estudios brasileños puede darse cuenta que la quinta generación, sobre todo con un gran escritor que se llama Guimarães Rosa, ¿verdad?, del Nordeste, Clarice Lispector, que es hija de ucranianos, Jorge Amado, que es el escritor paradigmático del Brasil, y Rubén Fonseca, el escritor de la novela negra, y Dalton Trevisan. Con ellos el lenguaje propuesto por Machado de Asís logra la categoría artística que él se presumió que se iba a dar. Indudablemente las dos obras de Machado de Asís, sobre todo las memorias póstumas de Brás, que también un poco significa Brasil, Blas, Cubas, no han sido superadas en Brasil, no solo por las imágenes internas, externas, el lenguaje, la visión de mundo y el uso reiterativo de ellos de un lenguaje en formación que se busca. Es decir, el lenguaje del Brasil no es el portugués, queda muy claro, que logra su máxima visión en los grandes poetas brasileños del siglo XX. Hay una cosa que es el problema de la lengua, como lo llama él en este ensayo. Es un uso reiterativo, él no está de acuerdo, del lenguaje popular. Muchas veces un lenguaje vulgar, ¿verdad?, el brasileiro vulgar, que no es necesario lo popular en ese sentido para demostrar que el escritor tiene un compromiso con el pueblo o con lo popular. Y sobre todo lo grandioso de Machado de Asís es precisamente que los grandes problemas humanos son parte de la literatura. Es muy interesante ver, por ejemplo, las memorias póstumas de Blas Cubas. Acaban de presentarse en Cannes, una película que ha tenido un gran éxito por parte de brasileños, y el gran reconocimiento a Machado de Asís se ha dado fuera del Brasil, digamos con reconocimiento que le hizo
Allen Ginsberg, que lo declaró que era uno de los más grandes escritores del siglo XX, Susan Sontag, ¿verdad? Y otros escritores que realmente lo consideraron un genio. Todo eso ocurre porque en 1950 se empieza a traducir al inglés, y ahora luego lo vamos a ver en español, se traduce al inglés la obra de Machado de Asís, que tiene un gran éxito. Puede ser divertido. Hace 2 años, en la gran rebelión que hubo en Estados Unidos, producto del asesinato de un negro, al día siguiente de la publicación de las memorias de Brás Cubas, tercera edición, al inglés, se agotó totalmente en Nueva York, en Boston y en otras ciudades, porque la gente se dieron cuenta que no es un difunto que escribe, sino un escritor que escribe sobre un difunto. Lo póstumo está tan vigente como él se lo planteó. Vamos a ver qué le encontramos. Me gustó mucho la vida de él de periodista, tan joven, a los 21 años ya escribía artículos para el periódico, y algunas de las poesías de él que no se toman en cuenta. En 1864 publica Crisálidas. Toda la relación que él tiene con la poesía tiene que ver con una mariposa posible, de cómo la poesía se puede transformar en una mariposa, que es el más alto concepto que puede tener un poeta. Y él es importante, ¿verdad?, las traducciones de él, que sobre todo de Lamartine o Lamartine, en el que él empieza a traducir para dar a conocer. Él considera que no se debe buscar la influencia de él, solo en él, sino las lecturas que él tiene. Entonces es muy generoso en la multiplicidad de artículos periodísticos que escribe y dar a conocer a quién ha traducido y a quién ha leído. El principio de la simultaneidad cultural me llevó, y realmente debía haber sido más corto lo que yo pensaba hacer sobre él. El principio de simultaneidad quiere decir que otros autores en diferentes lugares de América, podría ser de Europa, donde fuera, coinciden con las ideas de Machado de Asís. Algunos lo han comparado con Borges. Borges y él o no se comparan, sino se ponen en el mismo lugar, con la grandeza del idioma castellano. Pero a diferencia de Borges, Machado de Asís es un escritor popular. A no ser que tengamos muy claro que Borges en sus inicios era un escritor regionalista, criollista, y se fue transformando. En Costa Rica encontramos citas en Brenes Mesén, en Joaquín García Monge, en Mas Jiménez y sobre todo en Carmen Lira. La idea, que es lo que más me obsesionó para tener una conversación pues que tenga principio y fin en ese sentido de la simultaneidad, de dónde ellos supieron de Machado de Asís, si Machado de Asís empieza a traducir en los años 40 en América Latina. Bueno, Brenes Mesén, García Monge, Max Jiménez habían estado en Chile, que es el lugar más cercano en el cual la obra de Machado de Asís en portugués se da a conocer. Y en Costa Rica, doña Mimita Fernández de Tinoco, su hermana, ¿verdad?, de una manera era casado con el señor Mourinho, que los ejemplares de Machado de Asís en español de la imprenta nacional del 40 no tienen que ver con la donación que hizo la hermana a la Biblioteca Nacional antes de partir a París, que está por supuesto en portugués, y con un énfasis muy grande en lo que son las poesías. De ahí me enteré yo que las poesías no las conocía, las había visto. Es muy interesante de qué manera en estos escritores el principio de simultaneidad quiere decir en qué momento en determinado estancia histórica y social se dan las mismas cosas que otra gente piensa. Por ejemplo, el modernismo de Brasil no es igual al modernismo de España, ni el francés, ni el de Costa Rica, sino que la inquietud moderna, lo que se llama la lectura de Baudelaire vista de otra perspectiva, y cómo se incorpora el alma nacional de cada país a la lectura que hacen ellos en idioma propio. Max Jiménez sobre todo lo admiraba mucho.
Una de las cosas más lindas que tiene Machado de Asís en este artículo es lo que se llama el instinto de nacionalidad, lo que yo relaciono con la genética. La nacionalidad nuestra es genética, la de nacionalidad de Brasil es Brasil, pero en esa época y ahora sí se toman las diferentes culturas, somos pluriculturales. Es una tendencia que hace unos 20 años viene hablándose y hay que recordarse que todavía los personajes y la clase social que él analiza, un poco la clase media de Brasil, todavía tienen rezagos de los esclavos, como les puse yo, esclavócravos, que son gente partidarios de la esclavitud. Ya viven en un momento que no, pero en Río, otra de las cosas que me permitió estudiar es en ese 1877 llega la modernización en Río de Janeiro y también aparecen las favelas, empiezan las primeras favelas, pero además de eso aparece otra cosa que es el nacimiento de la clase media en Brasil y la excepción específica de la clase aristocrática, la clase totalmente que hablaba en Brasil de Portugal, que es diferente a para la cual escribía Machado de Asís. Las cosas típicas que llamamos nosotros como la carreta y no sé, el chorreador y todas esas cosas del Bicentenario, en el caso de Brasil son múltiples en la cultura, sobre todo relacionados con la naturaleza. Y lo que yo llamé fueron esclavócatas, que fueron partidarios de la esclavitud. Si nosotros analizamos la época del 56 en Costa Rica, 1856, hay partidarios de la esclavitud. Lo que se llama en cubano, en la época, en anexionismo, convertirnos en un estado más de la Unión Americana. No faltaron brasileños que también pensaron eso, y si no peor, la vuelta a Portugal, por parte de la casa gobernante, los Braganza, que de alguna manera representaban una parte de portugueses que se quedaron en Brasil. Brasil en Machado de Asís es un cruce de culturas. Las personas hablan de diferentes niveles sociales, eso es fascinante y es una herencia del naturalismo y el realismo francés. Los asuntos locales, ¿verdad? Lo que en Costa Rica se llamó piedras preciosas, ellos llaman refinamiento espiritual. Piedras preciosas son lo mejor que tiene cada cultura. No es solo para los ricos, para los pudientes, para la clase media o la clase, es para todos. Todos tienen derecho a tener su piedra preciosa en su biblioteca. ¿Cuáles son las traducciones de Machado de Asís que aparecen traslapadas en este manifiesto? Lamartine, Vigny, de Maistre, Diderot, Víctor Hugo, Baudelaire y sobre todo Shakespeare y Homero. También de algunas cosas de Alfred de Musset. Pero el gran maestro de Machado de Asís en inglés, porque él estudió de alguna manera muy particular varios idiomas para poder leerlos, es Lawrence Sterne. Generalmente la crítica no lo toma en cuenta, ni lo plantea, ni de ninguna manera podría ser, digamos, el principio de simultaneidad aplicado a las lecturas, lo que yo llamo la transliteratura. ¿Qué hay detrás de la literatura? Lo social, lo político, lo étnico en Brasil, ¿verdad? Que es increíble. Y luego una cosa que él se da cuenta, que los indígenas brasileños están totalmente ausentes de la narrativa. La gente está escribiendo otras cosas que tienen que ver con ese Río de Janeiro que las otras ciudades yo no pude estudiarlas, empieza a formarse a partir de 1877. Una cosa que tomó de San Agustín, que él era muy gran lector de San Agustín, es lo que se llama la fuerza motora de la vida centrada en el humanismo. El humanismo cristiano explicado, dado, mezclado un poco con la ilustración, que da formas de pensar de filósofos y sobre todo sociólogos brasileños de gran importancia en el siglo XX y que culmina, ¿verdad?, en el subtexto clásico que se puede encontrar en la Semana de Arte Moderno.
No es una ruptura absoluta con el pasado, sino que es una ruptura con su propia, es la tercera emancipación cultural del Brasil, dentro de mi punto de vista, ¿verdad? Ese antecedente está en una lectura de ese libro de cuentos que aparece aquí en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? En antecedentes de Machado y Asís, que son los cuentos fluminenses de 1870, todos en brasileiro. ¿Qué es lo que él hace en este ensayo que nos ha permitido hablar en esta clase? Es básicamente una crítica de la cultura. En eso, la cultura tal en Machado así tiene que haber sido tan grande que entiende él que la crítica de cultura es necesaria para entender el realismo, el naturalismo, el criollismo y lo que vendría luego, que es el romanticismo y el modernismo a lo brasileño. Todo eso, Brasil es un continente. Brasil no es una isla tampoco, se nutre de las migraciones de los países cercanos y da forma a una figura tal del brasileño que es su música, centrado en la herencia negra y de alguna manera también en la música moderna, digamos el jazz band, el ragtime, todo lo que se da en Brasil en los años 20 a 40. ¿Dónde es que hay esa gran revolución de Machado de Asís? En el lenguaje. Eso lo encontramos indudablemente en las memorias de Brás Cubas, Don Casmurro del 99 creo que es, y Quincas Borja, que no me acuerdo de dónde era, pero es un intermedio. Son tres obras geniales que en su difusión todavía en castellano, en italiano, en francés, sí, la Casa Garnier los ha traducido, son tal vez lo más importante de la literatura brasileña. Esa propuesta que él hace ahí del futuro, de la novela, el cuento y el teatro y la lengua, cuaja en esa tantas veces citada en esta conversación, la Semana del Arte Moderno, que es el 22. Al partir del 22 entra Brasil en la modernidad política. Los restos todavía de la Casa Imperial portuguesa se van quedando olvidados, se pierden también los títulos nobiliarios que muchos señores brasileños utilizaban en el diario vivir, que es el marqués de tal, la baronesa tal, la princesa tal, y empieza también Brasil a convertirse en una élite internacional de la moda, de la música, de la conversación. Todo eso queda en este ensayo de una manera muy planteada. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? ¿Cuál es la simultaneidad en Costa Rica de eso? Podemos decir en 1894 la misma polémica que se pudo dar en el Brasil, pero que lo definió Machado de Asís entre lo nuevo y lo viejo, entre lo regional, lo particular y lo europeo, se define en dos figuras importantísimas, ¿verdad? Que son Fernández Guardia y Carlos Gallini, ¿verdad? Las piedras preciosas que vimos las defiende Fernández Guardia, y lo que decía Carlos Gallini, que bueno, se podía hacer una novela de una india de Pacaca, ¿verdad? Para decir, no, una señorita de París, como decía Fernández Guardia. Son la manera en Brasil, que es un poco después, a finales del siglo XVIII, que empieza a darse lo que es el afrancesamiento. El afrancesamiento es el protocolo, son las medidas, es la elegancia, es de qué manera me comporto en la mesa a los franceses, las buenas costumbres francesas. Eso es simultáneo en América Latina, en Centroamérica y en Brasil. En Costa Rica, la lengua brasileña, que lo definió entre el 73 y el 90, Machado de Asís, de una manera muy clara lo define García Monge, que es uno de los que cita varias veces a Machado de Asís, posiblemente lo debe haber leído en brasileiro, con la novela Las hijas del campo. Si uno hace de alguna manera un paralelo entre las obras, encuentra
que los mismos problemas de esas hijas del campo sentadas en el Parque Nacional para ir a buscar trabajo, buscando trabajo, ocurren en las figuras campesinas o obreras de Machado de Asís en el Río de Janeiro. Ya en el 1912, en América Latina está zanjada la polémica. O se es simbolista, modernista, o es como dijéramos, un cacharro costumbrista. En Costa Rica, y supongo yo que en Brasil también, se define. Nosotros no tuvimos una figura capital como un hombre tan extraordinario que es capaz de fundar la Academia Brasileña de las Letras y nombrarse su presidente y durar 14 años presidiéndola. Un hombre que hizo 2 testamentos, uno en que no sabía si ponerse mulato claro, pues tuvo que ponerse mulato claro, y en otro en que las fotografías ya lo mostraban blanqueado y entonces se puso blanco. Cosa que indudablemente toda la discusión de estos últimos 10 años ha estado centrada en eso, ¿verdad? En Costa Rica quiero decir que se define, para ese principio de simultaneidad que se me ha pedido que hable, en 2 figuras capitales del costumbrismo, que son Aquileo J. Echeverría y Magón, y una figura que es casi simultánea, dijéramos del 20 en adelante, a Machado de Asís, que ya había muerto, es Carmen Lira. Carmen Lira es la primera mujer que va a los barrios, quiero decir, en literatura, a la clase media que están haciendo, a la clase Popov, que ella llama los de arriba, y todo eso, y le empieza a dar forma a un nuevo modelo de literatura, que fue lo que hizo, adelantándose inclusive a Norteamérica y a los otros países de América Latina, hizo Machado de Asís. Machado de Asís es, de verdad, Susan Sontag, en su ensayo que escribió, definitivamente lo definió como uno de los más grandes escritores del mundo, ¿verdad? Allen Ginsberg también dijo que era el Kafka de Brasil. Bueno, los calificativos son inmensos y a veces desproporcionados y no dan la idea de un hombre que escribió unos cuentos maravillosos, unos ensayos también, y una novela que uno queda absolutamente fascinado, que es una novela de un difunto escrito por un no difunto, que son las Memorias de Brás Cubas. Es muy interesante, eso me sirvió también, agradezco esa posibilidad, que es toda la idea del paso por Costa Rica del embajador brasileño en los años, dijéramos, 16 a 19, toda la influencia brasileña que él trajo, y además de eso, la problemática que tenía él mismo respecto a este país, que encontraba que había una modernidad a medias, ¿verdad? Era un señor que a veces abría la boca tanto para opinar sobre Costa Rica, además era concuño del presidente de la República, nuestro dictador Tinoco, hasta que el nuevo gobierno que se instaló le pidió que se fuera, cosa muy incómoda, ¿verdad? Que le dice el señor, es muy curioso porque fue acusado de todo lo habido y por haber que hizo Tinoco, y entonces el señor se tuvo que ir, pasando de Limón, pasó a Jamaica, y de Jamaica pasó a París, cumplió una misión que tenía con Mimita Fernández, y luego se integró a su país, ¿verdad? Él es padre o abuelo de figuras muy, muy queridas por todos nosotros, y un hombre misterioso y raro que nunca dejó el servicio diplomático brasileño, pero siempre fue enrostrada su misión en Costa Rica. No hay peor cosa que enredarse con los propios parientes, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a él. Imagínense que era casado con una hija de don Mauro Fernández y totalmente, no sé, totalmente en un momento álgido de Costa Rica que él tenía que irse, no se fue. Él se quedó creyendo que estaba haciendo diplomacia y no, estaba metiendo la pata. Yo empecé a leer a Machado de Asís
en los años 60 solo una obra, que era Las Memorias Póstumas de Brás Cubas. Después me di cuenta que había en inglés otras traducidas, pero no, si no hubiera existido el ensayo de Susan Sontag y lo que planteó Carlos Fuentes, lo que dijo Octavio Paz, posiblemente no estuviéramos celebrando a Machado de Asís, ¿verdad? Ni el aniversario también de alguna manera pronto de su famoso ensayo que ha sido llamado Manifiesto y Proclama. Muchas gracias por permitirme compartir todas estas ideas de Machado de Asís y la peripecia histórica de sus ideas en América Latina. No hablé de la relación que se le señala con Borges, ¿verdad? Que es muy interesante en cuanto al estilo. Posiblemente los que lo comparan con él quieren comparar, cosa que me parece que es real y inusitada, una gran obra de 1873 con una gran obra de 1960, 70, 80, como es Borges. Lo hacen bien porque es la construcción de un lenguaje, cosa que hizo don Joaquín García Monge y Carmen Lira en los años 10 a 20. El lenguaje que manejamos los costarricenses, no los ticos, es el lenguaje que crearon. El lenguaje se crea. Nosotros no hablamos en el estilo como lo plantea Machado de Asís con cierto sorna, en un estilo campirano. No, nosotros no decimos, hola señor José María, no, hola don José María, lo que fuera, ¿verdad? Eso queda especificado en Machado de Asís para siempre. Muchas gracias.